Los 4 pilares de la sabiduría. El conocimiento universal siempre se ha sostenido a lo largo del tiempo sobre 4 fundamentos y se ha expresado a través de la historia a través de alguno de ellos. Estos 4 pilares son también la base del autoconocimiento y aspectos que el ser humano debe desarrollar e integrar. Ellos son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. La ciencia. Podemos definir a la ciencia según su criterio. Un criterio sobre ciencia desligado de otros intereses humanos, ciencia normal. Y un criterio sobre ciencia vista como el fruto del progreso del ser consciente y vinculada con otra clase de inquietudes que surgieron con igual naturalidad en el hombre como las filosóficas y las espirituales, ciencia pura. La idea de una ciencia que estudie lo perenne y universal, causa y motivo de las ciencias particulares, tiene cabida solo cuando ciencia y filosofía o ciencia y mística se asocian con los mismos fines. Lejos de ver esto como una utopía, consideramos que la investigación científica, en cualquiera de sus ramas, nos aporta el conocimiento empírico que enriquece nuestra comprensión acerca del todo del cual formamos parte. El método de la ciencia, desde el punto de vista de la gnosis, es la experimentación o conocimiento objetivo de las cosas. El objeto de estudio es todo lo existente, todo cuanto existe, desde el átomo hasta el universo. Para ello, es necesario pasar más allá de los parámetros de la percepción ordinaria. Se hace necesario utilizar las facultades de la conciencia libre y despierta, prácticas específicas y el desarrollo de los sentidos especiales que tenemos en estado latente para la experimentación y la observación directa del objeto de estudio. La gnosis estudia las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto o apariencia. El gnosticismo científico va más allá de las simples hipótesis y suposiciones y establece una revolución cultural espiritual con una didáctica y una dialéctica que sirve a una ideología de los nuevos tiempos. Estudia el cosmogénesis y conoce objetivamente el origen de los mundos, planetas, soles y universos para saber qué ocupación nos corresponde dentro de la creación. El arte. Habremos de distinguir en principio 2 categorías dentro del arte: el objetivo y el subjetivo. Cabe decir que los conceptos de objetivismo y subjetivismo poseen una acepción propia y particular dentro del gnosticismo. Se considera como objetivo a toda obra artística, literaria, plástica, musical, etc., que sensibilice las instancias más sutiles de nuestra psiquis, para que de esta forma la conciencia experimente estados de plenitud que resultan determinantes en el sendero del autoconocimiento y a la vez cumplan roles terapéuticos. Dijo Aristóteles, la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. El arte objetivo contiene elementos arquetípicos. Arquetipo es un término introducido para designar a cada una de las imágenes originarias y que son comunes en toda humanidad. Ellas configuran ciertas vivencias individuales básicas, se manifiestan simbólicamente en sueños y están presentes con mayor o menor notoriedad en las leyendas y mitologías de todas las culturas. En música, por ejemplo, compositores como Bach, Mozart, Beethoven o Wagner alcanzaron a crear obras de esta magnitud y contenido. Habituándonos a su música, identificamos rápidamente
el efecto que estos prodigiosos niveles de la expresión artística pueden producir en nosotros. Beethoven expresó: la música es la mejor mediadora entre la parte espiritual y sensorial del hombre. Tomaremos sus palabras entonces para resumir la idea de lo que significa el arte objetivo. Se considera una obra de arte como subjetiva cuando no goza de los mencionados elementos arquetípicos, cuando no ofrece un contenido que sublime momentáneamente el nivel de conciencia de quien lo aprecia, promoviendo en él un instante de inspiración natural durante el cual se descorren velos en el subconsciente. El arte subjetivo, no obstante, logra llegar a estimularnos fuertemente, pero de tal forma que las reacciones consecuentes no trascienden el plano de lo egoico y lo instintivo. En el caso del arte, encierra una invitación para la conciencia a encontrar en lo que los sentidos le acercan los motivos que la sensibilicen e inspiren, renovando de esa forma su apreciación y valoración de las cosas. Inspiración, sensibilidad, como atributos o virtudes, son propios del hombre, pero su manifestación resulta singular y única en cada individuo. Es decir, el ser humano inspirado o sensibilizado está haciendo uso de una virtud natural de su conciencia, y el modo particular y propio de expresar esa cualidad anímica forma parte esencial de lo que ese ser necesita conocer sobre sí mismo en esta vida, ya que será uno de los medios para expresar su riqueza interior. Edificar dentro de sí mismos el pilar del arte sugiere el redescubrimiento de la armonía que por naturaleza poseen tantas cosas cercanas a nosotros por doquier. Es un llamado al desarrollo del sentido y el juicio estético, a comprender el verdadero significado de la belleza y principalmente a disfrutar de lo bello. Cuando el gesto, el habla, el trato al prójimo, el cuidado corporal se vuelven estéticos, cuando nuestra percepción del mundo de lo concreto comienza a sensibilizarse y la abstracción del pensamiento y la emoción comprenden el sentido de la inspiración, o cuando a través de alguna disciplina artística nuestra conciencia consiga expresar sentimientos que provengan de sus fibras más íntimas. Significa que las puertas que conducen hacia el arte de vivir se están abriendo ante nosotros como etapa de nuestro autoconocimiento. La filosofía. La palabra filosofía proviene del griego antiguo y significa amor por la sabiduría. Estudia diversas cuestiones tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, el ser, la ética, la belleza, la mente, el lenguaje, etc. Tratar de comprender quiénes somos, qué es lo real y qué lo ilusorio, qué es la justicia o cuál es el límite de nuestras capacidades cognitivas, no solo ha ocupado el pensamiento del hombre en la actualidad, sino que lo ha hecho también en el pasado más arcaico. En medio de los pensadores y escuelas que conformaron la filosofía antigua y que pugnaron por hallar el sistema que permitiese obtener estas respuestas, se encontraban las corrientes gnósticas. La gnosis es una experiencia introspectiva a través de la cual se alcanza el conocimiento de una verdad. Por tanto, y cuanto equivale a la forma suprema del conocimiento. Tal experiencia no se produce de manera fortuita, sino como consecuencia de la aplicación práctica de una teoría adquirida previamente. Procuremos entender por qué en el «Conócete a ti mismo»
Los filósofos gnósticos establecieron el eje de su doctrina y cómo ésta puede ser adaptada a las inquietudes del hombre contemporáneo. En principio, se propone una óptica dualista de la constitución humana, compuesta por cuerpo y esencia, de naturaleza material y espiritual, respectivamente. El hombre debe concientizarse del significado de su propia esencia, de su naturaleza divina y de las facultades inherentes a ella. Estas son en realidad las que hacen posible que la esencia se reconozca a sí misma en el interior del hombre. La esencia del gnosticismo es una filosofía que invita al hombre a descubrir la sabiduría latente en sí mismo, pero que permanece dormida e inactiva mientras su lugar sea ocupado por el dogma. No fueron solo los griegos quienes enseñaron al hombre a pensar de esta manera. Doctrinas como el estoicismo, el platonismo, el neoplatonismo son vinculadas con diversas corrientes orientalistas a la hora de considerar a los principales exponentes de la filosofía del nótese autón o conócete a ti mismo. Ellas provienen de distintos tiempos y lugares y no deben atribuirse sus principios comunes simplemente a la influencia de algunos filósofos sobre otros. El conocimiento profundo de sí mismos y la cosmovisión que éste otorga es producto de la puesta en marcha de un funcionalismo de la conciencia humana. De esta forma, la humana necesidad por dar respuesta a inquietudes existenciales pasa a convertirse en común denominador para toda conciencia que alcanza determinado grado de lo que llamaremos metafóricamente como madurez. La máxima que ha hecho las veces de emblema para la filosofía gnóstica es entonces aquella de «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses». Según la historia, era el epílogo de la inscripción que figuraba en el pórtico del templo al dios Apolo, en la antigua ciudad griega de Delfos. La religión. En todos los pueblos ha existido siempre la noción de una divinidad, de una inteligencia que le dio la vida al hombre. A veces bajo la forma de un dios único, el monoteísmo, o de todo un conjunto de dioses, politeísmo, pero en todos los casos anterior al hombre y al mundo. También se repite en diversos cultos y religiones el concepto de un estado original y una posterior caída o separación del hombre de la divinidad, y de la necesidad del ser humano de volver a establecer ese contacto con su creador, regresando al estado original de donde partió. En este conocimiento apelaremos a la religiosidad en su forma más profunda. Esta es la búsqueda de la experiencia mística directa, la que conlleva al hombre a encontrar la deidad dentro de sí mismo en la intimidad de su ser. De no descubrir a Dios dentro de nosotros, será difícil que lo descubramos en otra parte. Aquel que lo logra, ciertamente, descubre la verdad en sí mismo y se convierte en un verdadero religioso, así no profese credo alguno. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. No hay religión más elevada que la verdad. La religión es propiedad inherente en la vida, como la humedad al agua. ¿Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y, sin embargo, ser profundamente religioso? Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Se sale de los parámetros de su época y suele dejar una huella profunda en el pensamiento y en la vida de los seres humanos. Estudiando la religión en profundidad, podemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Los principios religiosos son ecuaciones universales y existen más allá del tiempo y de las personalidades.
se encuentran presentes en toda gran religión y no son propiedad de alguna cultura particular. Las formas religiosas son los distintos sistemas de enseñar y transmitir esos principios. La religión asume de este modo distintas formas religiosas según las necesidades de cada raza y de cada época. Así, las formas religiosas se han sucedido unas tras otras a través de las épocas. Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada raza, pero todas conservan los mismos principios, los mismos valores eternos y solo se diferencian en la forma. La religión existe más allá de las tradiciones y de las opiniones, y su objetivo es la transformación del ser humano para que pueda volver a unirse con su Creador. Alcanzar el religare, etimología de la palabra religión. Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo cuando algún ser consiguió religarse, es decir, cuando incorporó la verdad. La fe es la percepción directa de lo real. Es sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La fe es sabiduría verdadera, distinta al dogma o al fanatismo. Quien vivencia la verdad tiene fe auténtica. Quien tiene fe verdadera ya no necesita creer.